Blas, buenas tardes. A ver, buenas tardes. ¿Por qué crees que en los colegios hoy en día no se enseña la grandísima historia de España, los aventureros, estudiosos, descubridores, exploradores españoles y grandes marinos como Blas de Lezo, ¿no? O Bernardo de Gálvez, que si no fuese por Bernardo de Gálvez, lo mismo Estados Unidos no tenía la independencia de Inglaterra. Con los indios, más o menos. Hombre, no cabe la menor duda que la historia de España es impresionante, y lo cierto es que desde hace muchos años se ha dado por olvidada, quizá porque no se ha querido hacer llevar la contraria a la España negra, a la España de nuestros traidores, que han sido muchos desde los siglos, sobre todo ya XIX, donde España empezó a tener sus problemas internos, y muchos de estos grandes españoles, pues a algunos de ellos tampoco les venía bien su historia, ¿no? Entonces la historia de España se empezó a romper hace muchísimo tiempo, a no tenerla en cuenta tal como se propició en su momento. Pero no cabe la menor duda que algún día se volverá a retomar, como ahora hay muchos escritores hispanoamericanos en los que están reivindicando el papel de España, lo que fue en sí en Hispanoamérica, siendo uno de los territorios en los que se mantuvo los orígenes de las poblaciones, donde las gramáticas originarias se pusieron en orden, donde grandes descubridores dejaron su papel, cosa que ahora es impensable. ¿Cómo es posible que 4 locos con 4 caballos se corrieran prácticamente en la América, tanto del norte como del sur? Mi hijo, que ha estado ahora en Argentina, y hablaba de los viajes tan inmensos en avión, y yo le decía, desde la punta de abajo hasta prácticamente Canadá, allí llegaron desde el siglo XVI hasta el XVIII vencido, fueron prácticamente dominados por España, si no dominados, llegados en todos los territorios, cosa que ahora parece imposible. Como aquellos aventureros, por decirlo así, pudieron recorrer tanto territorio, pudieron hacer tantas cosas y hacer que aquellas zonas que estaban prácticamente deseosas que alguien pusiera orden, llegaron a tener un nivel de riqueza considerable. Y luego los que fueron españoles, estos que ahora llaman de distintos países, que resolvieron cambiaron la historia, fueron los verdaderos tiranos, a estos que tanto en Venezuela como en otros sitios están dándoles valor, y lo único que hicieron fue aprovecharse de la riqueza que España dejó, y no solamente la riqueza, sino todo el nivel cultural, y ahí tenemos pues a todos estos generales que incluso habían muchos luchado a favor de España contra los franceses. Allí se hicieron en realidad los reyezuelos, y fue en realidad el declive de prácticamente casi toda Hispanoamérica. Eso, la verdad es que, como dices, en las escuelas actualmente no se estudia, pero no se estudia también por desidia, puede ser, porque es difícil, y ahora ya ni siquiera se estudia lo que ha pasado hace 80 años, no merece la pena. Solamente estamos en lo localista, en el río del pueblo, en la torre del pueblo, en lo que se cultiva en una zona determinada, y se ha perdido lo que hace no demasiados años estudiamos como historia, geografía internacional, y aunque ya digo muchos más años, se perdió el valor y lo que fue el esfuerzo y lo que fue todo aquellos trabajos, esos resultados que ahí están, las universidades, las catedrales, todo aquello que Hispanoamérica ahora contiene. Hispanoamérica,
No, yo no estoy de acuerdo en decir Latinoamérica. Latinoamérica no, Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica no tuvieron nada que ver, y algunos países latinoamericanos que fueron colonizadores, como por ejemplo Francia. Entonces, sigo diciendo que es una pena que nuestros héroes hayan sido prácticamente olvidados. Y son muchos. Hay algunos que destacan por las leyendas, pero fueron muchos. Incluso aquellos marinos que salieron sin saber dónde iban, pasando hambre, calamidades, y que no sabían cuál era su futuro. Y fueron, en un principio, por ganarse la vida, pero luego ya, una vez que llegaron allí, casi todos, hubo de todo, pero casi todos hicieron patria, hicieron España. Y España, aquella España que era una España más, donde las libertades se impusieron ante las barbaridades de los regímenes anteriores que había en las tierras que se conquistaron. Entonces, yo la verdad es que es una pena y a mí me da mucha lástima, y tengo muchos autores como Agulló, donde vienen a España constantemente y dicen, siendo de países hispanoamericanos, que no admiten bajo ningún concepto la colonización en el mal sentido de la palabra y lo que es en sí el aprovecharse de los recursos, sino que los recursos los llevamos allí. En realidad, todo lo que fue, y nosotros también nos aprovechamos de todos aquellos recursos naturales y otros que ellos tuvieron. Entonces, España, Hispanoamérica, es una gran zona donde debemos conservar y sobre todo valorar a aquellos patriotas que lo pasaron tan mal, pero allí dejaron nuestra esencia, nuestra religión, nuestra cultura, la cultura hispano-romana, greco-hispano-romana, que en realidad pues es la que ahora intentamos mantener. Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias por esta clase de historia de España, de grandeza de España, en definitiva, de verdad histórica de España. Hombre, lo que no cabe la menor duda que lo que sí es cierto que ahora mismo tenemos muchos atacantes zafios, gente que yo lo que digo, ayer escribí un artículo en el que decía que cómo era posible que, habiendo vencido al ejército más poderoso del mundo en el siglo XIX, a Napoleón, ahora estos 4 payasos, esta gentuza, estos ineptos, nos dominen. No se puede entender. Y también a toda la flota turca en la batalla de Lepanto, defendiendo y salvando Europa. España fue del islamismo. Fue el globalismo, el primer país que llevó el globalismo que entendemos ahora a nivel mundial, porque fue desde Asia, América, África, prácticamente Oceanía, prácticamente toda España, todo el mundo fue descubierto, si no descubierto, prácticamente con los portugueses, no cabe la menor duda, y por cierto, luego los ingleses se aprovecharon de las documentaciones de los españoles para seguir defenestrando lo que era en sí la cultura y la historia. Y además tergiversando la historia. Totalmente. Y además adueñándose de historia que es española. Pero también hemos tenido siempre mucho traidor en el que le venía bien a ellos personalmente, a sus castas, el denigrar nuestra forma de vida, nuestra esencia, nuestros valores, todo aquello que representaba España. Ha habido muchos, o sea, no solamente han sido los extranjeros, hay muchos españoles que han defenestrado y los tenemos ahora mismo. Y principalmente el gran cáncer de España, del declive de España, han sido los políticos. Por supuesto, no cabe la menor duda que España no puede mantener la
casta que tenemos ahora, pero la casta tanto en cantidad como sin ningún tipo de preparación, sin ningún patriotismo, sin ningún sentido del deber, sin ningún sentido de la ciudadanía, ni y aprovechándose de los derechos única y exclusivamente para apropiarse de los recursos y las facilidades que les damos los españoles. Es algo que esto tiene que cambiar. Has hecho un repaso hasta la actualidad. Tiene que cambiar. Y es así, tiene que cambiar. Y quiero hacer un inciso en una parte que has comentado, pues todo ese legado en catedrales, en universidades, en Hispanoamérica, porque hay una cosa que hay que decir, que España, digamos que como España iba de la mano de la Iglesia, en esa época la Iglesia, los curas, los monjes que había, eran los estudiosos, eran los que transmitían a las generaciones venideras todo el conocimiento, y por eso en cada barquito español... La escuela de Salamanca. Exacto. La escuela de Salamanca, que ahora prácticamente ha pasado desapercibida, y luego la escuela austriaca, muchos años después, tomó las raíces y prácticamente se hizo cargo de todos aquellos desarrollos que tomó la escuela de Salamanca. Los grandes eruditos, aquellos frailes que con sus pocos medios tenían unas capacidades inmensas, donde todavía en el convento de San Esteban de Salamanca, en el convento, en la parte lateral de la derecha, allí está donde estuvo Cristóbal Colón, y donde los encuentros que tuvo con todos estos grandes monjes, que luego después siguieron siglos posteriores desarrollando lo que era la cultura y los derechos humanos. Aquellos derechos humanos que ahora tanto se habla fueron desarrollados, ¿sabes?, la católica, pero también esos monjes, esa iglesia que en su momento tuvo un papel importante. Ahora no sabemos dónde está, la verdad. Yo como católico practicante, pues algunas veces tengo que echarle muchas ganas para seguir siendo. Pues una clase excelente, qué maravilla. Blas de Lezo de la cultura. Y Pedro Ciudad. He escrito hoy unos artículos que más o menos van por ahí, referente a un artículo de Jesús Cacho, que yo la admiro. Alguien ha apostillado después que en algunos momentos no. Él criticó hasta los gobiernos de la derecha, cosa que ninguno de la derecha se atrevió a hacer. Ejemplo, Aznar. Le criticó de las cosas que no hizo y las cosas que sí podía haber hecho. Bueno, anda que no hay motivos ahora, en la actualidad, para criticar a la derecha. De Jesús Cacho, pero sobre todo al PP. Del artículo de hoy en Voz Populi, que yo lo leo todos los domingos, ¿no? Y es uno de los escritores que leo todos los domingos que publica eso. Ha tenido sus cosas, pero no cabe la menor duda que lo que sí es cierto, que desde el primer momento vio por dónde España se derivaba, por dónde iba, dónde iba a parar, y digo con los dirigentes de Aznar, el acuerdo de los Majesty, etcétera, y ya nos lo comentaba, ¿no? O sea, pues muchísimas gracias, Blas, por esta clase, y ten la esperanza y la confianza de que vamos a hacer que España cambie y vuelva a ser grande, y la gente sepa la grandeza de la historia de España, que debemos estar orgullosos. Hay muchos poderes que están en contra de eso. España es el país más débil de Europa y por eso es el país más atacado, por los globalistas, por lo que es en sí, por el capital, por todo lo que nos está pasando. No solamente tienen la culpa estos traidores o estos felones, están apoyados por gente muy importante, por lo que son en sí todos estos de la Agenda 2030, 2050, que lo único que están haciendo es empobreciendo. El otro día veía un vídeo que es que yo, como hijo de agricultor, es que se me caía el corazón debajo de los zapatos, donde gente que había echado todo su esfuerzo, su capital, y estoy hablando de los invernaderos, de sitios que ahora están totalmente llenos de hierba, rotos, porque no les dan para comer.
Entonces, de verdad, ¿cómo es posible? Y dices, este solo no lo podía hacer tanto mal. Hacen tanto mal porque hay mucho globalista, muchos interesados que España caiga, y si es posible lo antes. Y incluso muchos enemigos los tenemos cerca, porque incluso países como Francia, Alemania, no le interesa que España siga siendo grande y siga siendo poderosa. Todo lo contrario, cuanto más arruinada y más partida esté, más fácil es de dominarlos. Entonces tenemos muchos enemigos, y ya por abajo, por el sur, pues imagínate si encima le estamos poniendo todos los recursos, todos los medios para que nos ataquen cuando les crea posible. Bueno, pues también nos has dado una clase de geoestrategia. Eres una maravilla de persona, el conocimiento al poder, y muchísimas gracias, pero la esperanza es que tenemos a la Virgen María, tenemos a la Virgen, muy desilusionado, y tenemos a Cristo, a nuestro Cristo Rey, y tenemos la fe, pero la fe la mueve uno y la mueve el pueblo, la vamos a mover nosotros, y vamos a llevar esta España que están atacando desde el mismísimo gobierno de España. Tenemos que rescatar España y hacerla que vuelva a ser grande. Muchísimas gracias, Blas. Sí, gracias.